A ver, ¿qué cosa es termodinámica? ¿Qué cosa es? Bueno, la termodinámica lo podemos dividir en dos partes, termo y dinámica. El término termo, ¿no? El término termo indica fluido a una temperatura, ya, un fluido a una temperatura. Y dinámica, la dinámica es el movimiento del fluido, movimiento del fluido. La palabra termo indica la temperatura que tiene el fluido y dinámica es el movimiento del fluido a una determinada temperatura. Por ahí va el asunto. ¿Ya, chicos? Entonces, para nosotros lograr entender este propósito, primero quiero saber algunos conceptos previos, ¿no? Vamos a ver lo que es un sistema termodinámico. ¿Qué es un sistema termodinámico? Sistema termodinámico, ¿no? Sistema termodinámico. A ver, chicos, ¿qué representa un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es aquel fuente o es aquella fuente donde ocurre un proceso, ¿no? Donde ocurre un proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos, un horno, ¿no es cierto? Un horno tiene una estructura que por aquí va a tener un gas o un fluido y esto va a tener una temperatura, ¿no? El horno que lo voy a representar por puntos suspensivos, ¿no? Por estos puntos suspensivos, este sería el límite del sistema. O sea, quiere decir que todo lo que conforma el límite, ahí se va a producir un movimiento molecular, un fluido que se va a mover. ¿Pero por qué se mueve el fluido? El fluido se mueve por una temperatura, ¿no? Otro sistema termodinámico, por ejemplo, vamos a ver acá. Este es más conocido. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Una tetera, ¿no es cierto? Una tetera. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sistema termodinámico? Es lo que está dentro. Este es nuestro sistema termodinámico. Inicialmente, ¿qué tenemos? Agua. ¿No es cierto? Tenemos agua. Pero si nosotros lo ponemos en una cocina, ¿no? Este le va a transmitir energía, ¿no es cierto? Le va a transmitir energía. Y ahora se puede volver, al final se va a volver vapor, ¿no es cierto? Entonces, al inicio fue líquido. Ahora, después de cierto tiempo, va a ser vapor. Entonces, todo lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Todo lo que está aquí, ¿no? Es un sistema termodinámico. ¿Ya? O sea, una tetera es un sistema termodinámico. Un termo, ustedes tienen su termo, ¿no? Su termo cuando tienen su agua caliente,
¿no? También se puede considerar como un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque al inicio fue agua caliente, con gas, ¿no? O sea, mejor dicho, con vapor de agua. Después de un día, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el agua ya está fría. Pues claro, es termo porque mantiene mucho tiempo, muchas horas, mantiene el agua caliente, pero ya cuando pasa mucho tiempo, demasiado, ya el agua comienza a enfriarse y logra estar frío al final. Entonces, al inicio estuvo caliente, ahora al final ya va a estar frío. Tenemos también un termo, una terma, esa terma que ustedes tienen, ¿no? En la parte superior de sus casas, hay algunos que tienen, también es un sistema termodinámico. Un horno, como ya les dije, ¿no? Es un sistema termodinámico, ¿no? Entonces, todo aquel donde haya una variación de temperatura, eso lo hemos visto en la clase anterior, cuando hemos visto el término calor, ¿no? El equilibrio térmico. Entonces, donde existe calor, siempre va a haber un proceso. Mejor dicho, la termodinámica va a incluir una serie de procesos químicos. ¿Ya, chicos? Luego vamos a hablar de la sustancia de trabajo. Sustancia de trabajo. ¿Cuál es la sustancia de trabajo? Puede ser agua, ¿no? El agua, por ejemplo, esta tetera tiene agua, ¿no es cierto? Ustedes lo van a hacer hervir. Inicialmente estuvo fría y ahora cuando ya comenzó a hervir, ya va a tener líquido y va a tener vapor. Entonces, ¿qué es lo que lo contiene? El agua. El agua es una sustancia de trabajo. El gas también, ¿no? El gas también es una sustancia. En realidad, el gas es un combustible. El gas es un combustible, pero hay máquinas que utilizan otro tipo de gas, no el gas combustible, no, sino otro tipo de gas, como por ejemplo el neón. El neón, ¿no? Por ejemplo, el neón, no vayan a pensar que el gas de su casa, no, ese es combustible. Cuando me refiero al gas, me refiero al neón que se utiliza en las refrigeradoras, ¿no? En su refris, ¿no? En su refris hay un gas que circula en unas cañerías. Bueno, si ustedes no lo saben, pues ahora ya lo saben, ¿no? Ahí en su refri, en su congeladora, hay un serpentino, si ustedes habrán visto, ¿no? Ahí va a pasar un gas que es el neón. Hay otro tipo de gas, hay otros que son refrigerantes, son líquidos. Ese se le llama sustancia de trabajo, ¿ya? De repente tenemos nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. El nitrógeno también se considera una sustancia de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, hay gases especiales, ¿no? Por ejemplo, los gases que utilizan los aviones, ¿no? También es una sustancia de trabajo, ¿sí? Entonces, todo aquel líquido que contiene dentro del sistema termodinámico, ese líquido o esa sustancia, porque también puede ser también gaseoso, ¿no? Acá está, ¿ve? Gaseoso y líquido. También en algunas ocasiones, bueno, no, no es tanto. Lo que pasa es que entre el líquido y el vapor se puede trabajar porque se puede comprimir. Cuando se comprime, es una sustancia de trabajo que se da. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, pregunten. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, a ver, tomen una captura, chicos. Sí, profe. Sí, ¿quieres preguntar? Habla. Ah, ya. A ver, tomen una captura. Ya, chicos. A ver, por favor, presten atención porque yo sé que este tema ustedes lo están llevando por primera vez, me parece. Pero tú prestas atención a lo que yo te estoy enseñando, vas a ver que te va a parecer el tema fácil, fácil y sencillo. Bueno, vamos a hablar hoy día, en este momento, vamos a hablar de un estado termodinámico. Estado termodinámico
Y también vamos a hablar de un proceso termodinámico. Y también vamos a hablar de un ciclo termodinámico. Ahí está. Vamos a estos tres puntos, chicos, pero por favor yo les pediría que presten atención, ¿ya? Entonces, creo que si tú lo entiendes, creo que lo vas a entender en todo, ¿ya? A ver, ¿qué es un estado termodinámico? Un estado termodinámico es aquel que se puede visualizar, ¿no?, en las condiciones, ¿no?, que puede presentar una sustancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo dibujar una tetera, ya, la tetera, ahí está. Ahí está. Yo puedo dibujar mi tetera. A ver, lo voy a decir un poquito mejor. Ahí está la tapita. No, esta tetera guarda agua caliente. Agua caliente. ¿Sí? Agua caliente. Y por acá yo tengo un balón de gas. Acá tengo un balón de gas. El gas que ustedes tienen en sus casas. Este es el gas comprimido. Así le dicen. Comprimido porque ahí se encuentra todo el gas dentro del balón. Ese es el gas comprimido. Bueno, obviamente está licuado, ¿no? Cuando se entiende de licuado, porque ya está preparado. A ver, ¿por qué se considera proceso termodinámico o estado termodinámico? ¿Por qué se considera? Porque se encuentra una sustancia dentro de las condiciones de presión, temperatura, también tenemos volumen, ¿ya? Presión, temperatura, volumen. Bueno, eso sobre todo. Ese es el estado termodinámico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una tetera con agua caliente. De repente, esta se va a encontrar a una presión de una atmósfera. Puede tener una presión de una atmósfera. La temperatura, si está caliente, puede tener 80 grados Celsius. Y el volumen, de repente, la tetera es de 1 litro. Ahí está, es de 1 litro. Esto es un estado termodinámico. ¿Ya, chicos? Esto es un estado termodinámico. Acá, este balón de gas puede tener también presión. Vamos a poner acá presión, temperatura y volumen. De repente el gas se encuentra a una presión de 4 atmósferas. De repente está a una presión, pues, ¿no? Ahí todo el gas ahí está comprimido. Quizá la temperatura tenga 30 grados Celsius. Y el volumen, quizás el balón sea a ver, le ponemos de 8 litros. ¿No? Hay balones grandes, ¿no? Hay balones grandes, ¿no? Grandes son los balones de gas. Por ejemplo, en las industrias, los balones son grandes, que es al tamaño de su puerta, de sus casas. Así son los balones de gas. Hay otros balones que son chiquitos, ¿no? Entonces, esto es un estado termodinámico, ¿ya? El estado termodinámico se puede apreciar la presión, la temperatura, el volumen. ¿Y qué cosa sería entonces un proceso termodinámico? ¿Qué sería un proceso termodinámico? Bueno, en este caso, te voy a decir que un proceso es un fenómeno en el que la sustancia que se va a trabajar, que sea gas o sea líquido, ¿no?, pasa de un estado
a otro estado, ¿sí? Cuando pasa de un estado a otro estado. Por ejemplo, el agua está a 80 grados y le pongo una fogata. Aquí, le pongo una fogata, fuego. Y ahora esta teterita, lo voy a hacer más pequeña para que alcance, ¿no? Ahora esta teterita, ¿no? Esta teterita ahora se encuentra a 2 atmósferas, presión, 2 atmósferas, temperatura, se encuentra ahora a 110 grados. 110 grados, ojo, el agua hierve a 110 grados, pero si tú le sigues poniendo más fuego, gran parte del líquido se va a volver vapor y no va a estar 100 grados, sino va a aumentar de grados, puede ser 110 grados. Y el volumen, bueno, el volumen puede ser todavía de 1 litro, ¿no? 1 litro, porque quizás las teteras son chiquitas, ¿no? Son chiquitas y tienen 1 litro. Ahora miren, ¿ha cambiado o no ha cambiado? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí ha cambiado. Sí ha cambiado. Eso se llama proceso termodinámico. Cuando algo está que se encuentra a un estado, ahora se encuentra a otro estado, ese cambio se llama proceso termodinámico. De igual manera, el balón de gas. De repente el balón de gas tiene 20 días de uso, ¿no es cierto? Ya tiene 20 días de uso. Ahora resulta que nuestro balón de gas, como ya está usado, ¿no? Como ya está usado, ahora la presión es de 1 atmósfera. Ahí está, ¿no? Y la temperatura quizá ya esté a temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Bueno, el volumen todavía se mantiene igual porque hay que recordar que el gas o el vapor de agua no hay un volumen definido. Acuérdense de las propiedades de la materia, ¿no? El volumen no tiene un volumen definido, a menos que se encuentre dentro del registro del recipiente que lo contiene. Entonces, en este caso, puede mantenerse los 8 litros, ¿no? Volumen, 8 litros. Ahí está. Pero, a pesar que se mantiene el volumen, pero miren, la presión cambió. De que estaba a 4 atmósferas, ahora está a 1 atmósfera. De lo que estaba a 30 grados, ahora tiene 25. Ya cambió. Pero basta de que cambie o que haya un cambio de cualquiera de los tres, haya un cambio, ya se considera un proceso termodinámico. Proceso termodinámico es aquel que estaba en un estado, ahora va a estar en otro estado. Eso se llama proceso termodinámico. Chicos, ¿entendieron? A ver, por Sí, favor. profe. Sí, te escucho. Sí, profe, sí entendimos. Ah, ya. Ya, entonces estamos bien. Eso es lo que es un ciclo termodinámico. ¿Ya, chicos? Ciclo termodinámico. Perdón, proceso termodinámico. Ahora vamos a hablar del ciclo. ¿Qué cosa es el ciclo termodinámico? ¿Qué cosa sería? Bueno, el ciclo se sobreentiende, ¿no? Por ejemplo, cuando está en un estado, cuando se encuentra en un estado 1, ¿ya? Estado 1, ahora nuestro proceso va a cambiar a un estado número 2. Ahí está. Y luego del estado 2 va a retornar a un estado 1. ¿Qué sucedió ahí? Se produjo un ciclo termodinámico. Ya, chicos, se produjo un ciclo termodinámico. Ejemplo. Ya, sigamos con la tetera. La tetera estuvo al inicio con 80 grados de temperatura, o sea, estuvo un poco caliente, ¿no? Estuvo un poco caliente, una presión de 1 atmósfera, pero se le puso más calor, o sea, se le puso, digamos, a un primo, ¿no? Usted conoce un primo, ¿no? Un primo son esas calderitas chiquitas, esos quemadores que emiten bastante fuego. Entonces, esta tetera ahora ya ha cambiado. Ahora se encuentra a 2 atmósferas y de 80 va a pasar a 110 y el volumen es el mismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo un proceso termodinámico. Este es estado 1, le vamos a llamar, esto sería
este sería el estado número 1, ahora este sería el estado número 2. ¿No es cierto? Ahí sería el estado número 2. El estado número 2, que ahora la tetera, como le hemos puesto calor, ya se encuentra a 2 atmósferas, 110 grados Celsius de temperatura. Ya, pero ¿qué sucede si yo a la tetera lo saco? Yo lo saco del fuego, lo saco y lo dejo enfriar. Cuando la tetera se enfría, ¿ya? Cuando la tetera se enfría, va a retornar nuevamente como estuvo. Se enfría. Ahora, de lo que estaba a 110 grados, puede pasar a 80 grados. O sea, quiere decir que va a retornar. O sea, del estado 2, primero fue del 1 al estado 2, se fue. Ahora, del estado 2, yo lo dejo enfriar. Lo dejo por ahí en una zona fría, lo dejo, ¿no? Entonces, el agua caliente, súper caliente, que está a 110 grados, cuando lo dejo enfriar, ahora va a estar a 80 grados Celsius. Este 80 grados Celsius significa de que ha retornado al punto inicial, o sea, retornó al estado número 1. Ahí retornó. Entonces, cuando una sustancia, escuchen bien chicos, ¿ah? Escuchen bien, cuando una sustancia cambia y luego retorna como comenzó, a eso se le llama ciclo termodinámico. ¿Ya chicos? Eso se llama ciclo termodinámico. ¿Se entendió chicos? A ver, preguntas. Chicos, ¿algunas preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ya. A ver, ¿qué nos dice la primera ley de la termodinámica? ¿No? A ver. Ya chicos, a ver. La primera ley de la termodinámica. Ya, vamos a hablar de la primera ley. La primera ley de la termodinámica va a consistir de la siguiente manera. A ver, vamos a suponer que tengamos un recipiente con agua. Un recipiente con agua. Por acá vamos a tener agua. Ahí está. Pero este recipiente es cerrado. ¿Ya? Este recipiente va a ser cerrado. Cerrado herméticamente. Ahí está. Y acá le vamos a poner fuego. ¿No? Fuego. Ahí está. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ocurre cuando le ponemos fuego a un recipiente con agua? A ver, ¿quién me dice? Se calienta. Se calienta. A ver, estoy observando aquí unos 3 alumnos que no están prestando atención y son chicas. Por favor, yo te pido que te concentres porque de ahí voy a tomar una evaluación, ¿ya? Y no te quiero desaprobar. Así que, por favor, te pido que prestes atención porque estos temas no se dan así nomás, ¿ya? A ver, tenemos acá un recipiente con agua. Entonces le estamos incrementando fuego, ¿no es cierto? Ya. Y hemos visto lo que es un proceso termodinámico. Y hemos visto, ya. Entonces, cuando el fuego le transmite a este recipiente, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con el agua? Es que sabemos nosotros que el agua contiene 2 moléculas de oxígeno, perdón, de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿no? Oxígeno y este sería hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay fuego? ¿Qué sucede cuando hay fuego? Las moléculas que están pegadas, bueno, le ponemos un nombre científico. Cuando las moléculas están enlazadas, ¿ya? Cuando las moléculas están enlazadas,
Cuando hay fuego, se rompen. Ya. Cuando se emite fuego al recipiente con agua, el mismo fuego logra romper las moléculas, se rompen. O sea, mejor dicho, los átomos se van desprendiendo. Cuando los átomos comienzan a desprenderse, va a sufrir movimiento. O sea, cada uno de ellos va a moverse. Va a moverse. Cuando se mueven, hay dos tipos de choques. Primero, se chocan entre sí mismas. Se chocan entre sí mismas. Segundo, se chocan con el recipiente, ¿no? Se logran chocar con el recipiente que lo contiene. Entonces, hay dos tipos de choques. El choque molecular, que son entre ellas, y el choque que se encuentra entre las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, este grado de movimiento, a ese nosotros le vamos a llamar energía interna. Energía interna. La energía interna la vamos a considerar como la letra U. Y le vamos a poner delta de U. Delta de U. ¿Por qué delta de U? Porque al inicio, las moléculas estaban quietas a una temperatura ambiente. Ahora, como le estamos agregando calor, ¿no? Le estamos agregando calor, hemos dicho que Q siempre se va a determinar con la letra, con el término calor, ¿no? La letra Q con el término calor. El calor del fuego va a hacer que las moléculas se muevan, se choquen entre sí y se choquen en las paredes del recipiente. Ese movimiento origina la energía interna. Y yo estoy diciendo, la energía interna primero tenía una energía inicial y luego va a tener una energía final. La energía inicial y la energía final hay un incremento, hay una diferencia. Luego, ¿qué va a suceder después? Que estas moléculas van a ir con toda su fuerza. O sea, después de cierto grado, a un estado determinado, estas moléculas van a emitir fuerzas que si nosotros le ponemos un ventilador, ¿no es cierto? El vapor de las mismas moléculas va a hacer que el ventilador se mueva, comienza a girar el ventilador y se va a producir un movimiento rotatorio. ¿Cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar W trabajo. El trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calor, ¿qué es lo que origina el calor? ¿Qué es lo que origina? Va a originar un cambio de energía interna en el agua o la sustancia. Y luego va a originar un trabajo. ¿Ya, chicos? A ver, por aquí voy a preguntar. A ver, uno que tenga la cámara apagada. A ver, Cecia Vergara. ¿Qué es lo que va a producir el calor? A ver, explícate. ¿Qué es lo que produce el calor? Bueno, no responde Cecia. Cecia Vergara. Acá está. Ah, no está respondiendo. A ver, Cecia Vergara. A ver, otro alumno más. Alberto Liza, ¿qué es lo que genera el calor? Te escucho. Ah, ven. Por eso yo les pido que tengan las cámaras encendidas. Estoy llamando a los que están con la cámara apagada y no Profe. responden. A ver, te escucho. No es el metabolismo, profe. Ya, a ver, el calor. ¿Qué es lo que origina el calor? ¿Qué es lo que origina el calor? Oy. A ver, Piero, ¿qué es lo que origina el calor? Origina el trabajo realizado por el sistema Ya, ¿qué más? ¿Nada más? y también con el cambio de energía interna. Bien. O sea, ¿qué origina el calor? Origina la energía interna. ¿Y qué más? Origina el trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo lo determinamos con la letra W.
Entonces, ahí se va a convertir una fórmula que dice que el calor que va a emitir, ¿no? El fuego, esto va a ser igual a la vibración molecular que va a producir entre del fluido, o sea, el agua, ¿no? Y esta se va a llamar energía interna y además va a producir trabajo, ¿no? Como yo debo repetir, si acá hubiera un ventilador, ¿no? El vapor va a emitir una fuerza que lo va a girar y ese movimiento es útil. Eso es lo que trabajan hoy día las empresas. Las empresas hoy día son los que trabajan a base del vapor de agua y por lo tanto el calor va a originar energía interna y además trabajo. ¿Los dos juntos o separados? ¿Qué dicen? Juntos. Juntos. Si es juntos, entonces lo voy a sumar. Esto es la primera ley de la termodinámica. ¿Ya, chicos? La primera ley de la termodinámica, ¿qué nos dice? Que el calor que se le puede emitir a una sustancia, esto origina un movimiento molecular llamada energía interna y además esta sustancia produce trabajo. Esto es la primera ley de la termodinámica. ¿Ya, chicos? Ya, a ver, de esta separata, a ver, de esta diapositiva, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí nomás. En la siguiente clase vamos a resolver los problemas que se encuentran en su libro, ¿ya? O en la diapositiva. Ya, más bien, a ver, espérense un ratito que les voy a dar la asistencia. A ver, la asistencia. A ver, voy a dar la asistencia, todos atentos a la asistencia. A ver, ¿me confirma? Ahora sí, profe. Ya. Bueno, pues chicos, tienen que prestar atención. Estos ya son temas ya un poquito más elevados. Te pido por favor que en las siguientes clases no estés conversando ni riendo, te tienes que concentrarte. Bueno, los dejo porque ya se acaba el Zoom. Nos estamos viendo a la siguiente clase. Ahí, por favor, su asistencia lo mandan.